Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 23, en el que vamos a hablar de la píldora anticonceptiva. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Aquí, bajo el sol de primavera casi. ¿Y tú qué tal? Qué bien. Sí, yo también. Estoy súper contenta de cara ya a más sol y más horas de luz. El sol ayuda. Y el tema de hoy, el tema de hoy es muy complejo. A ver cuánto nos dura el episodio porque hay mucho que contar. Yo tengo que decir, Hugo, que cuando tú me propusiste tratar este tema, yo pensé, ¿y yo qué voy a contar? ¿No? Si de la parte de neurociencia, pues no sé si va a haber algo. Pero claro, claro que hay. Primero porque el cerebro tiene mucho que ver, es fundamental en la regulación del ciclo menstrual. Así que empezando por ahí. Pero bueno, antes de yo contar lo mío, creo que es importante, Hugo, que nos cuentes, nos hagas un repaso histórico como sueles hacer. En este caso, de la anticoncepción, ¿no? ¿Nos vas a hablar? Sí, vamos allá, porque es que desde los albores de la humanidad el ser humano ha odiado a los niños y por lo tanto ha intentado buscar métodos pues para no concebir más, ¿no? Entonces voy a hacer así brevemente, ¿no? Un método que conocemos todos probablemente son los preservativos o los condones, ¿vale? Y estos de los más viejos que se conocen. Entonces ya en la antigua época egipcia pues se utilizaban tripas o vejigas de animal que digamos a las que se les daba la forma adecuada para que pueda encajar ahí el pene y entonces así, bueno, pues obviamente no había eyaculación y no se podía fecundar, ¿no? Durante las relaciones sexuales. Este invento, este ingenio se utilizó después también en la Edad Media y en la Edad Moderna y bueno, la verdad es que eran un poco cutres, ¿no? Porque a veces había que atar algunas partes, pues claro, la forma no encajaba muy bien. Y además estaban, bueno, por lo menos los de la Edad Moderna, o sea, del 1600 en adelante, eran como muy duros, entonces había que dejarlos varias horas en leche para que se ablandaran y se pudieran usar. O sea, que requería toda una planificación muy bestia. Y bueno, se utilizaban solo por las clases altas, porque no estaban al alcance de cualquiera. Y claro, tenían más de un uso. Así que bueno, la verdad es que la higiene, o sea, hombre, era mejor que no utilizar nada a niveles de higiene, pero vamos, tampoco es que fuera... Más ecológico, ¿no? También, era más ecológico que los a día de hoy. Y bueno, el uso de los condones ya se generalizó en los años 30 del siglo XX, cuando ya tuvo el auge la industria del látex, ¿no? Entonces ya eran mucho más prácticos y seguros, y protegían pues no solo del embarazo, obviamente, sino de enfermedades también de transmisión sexual. Otra cosa que había eran los ungüentos de todo tipo. Que se utilizaban más o menos de espermicidas, ¿no? Entonces ya los griegos en el siglo IV a.C. pues utilizaban aceites de cedro, ungüentos con plomo, lo cual ya te puedes imaginar, como hablamos en el capítulo del plomo, lo malo que es el plomo, los efectos que tenía, y entonces se utilizaba como ungüento para las vaginas, ¿no? Se tenía que untar antes de tener las relaciones. También se utilizaban inciensos o aceites de olivos, que supongo que es lo mismo que aceite de oliva. Ya. También se utilizaban incluso píldoras que se fabricaban hirviendo mercurio con algunas semillas. Entonces luego se lo tomaba la mujer y se supone que actuaba de anticonceptivo para siempre. Me imagino que porque moría y entonces claro ya no podía concebir porque madre mía. Vaya bestialidad. Y luego ya con espermicidas más basados en realidad en la ciencia, ¿no? Pues esto empezó curiosamente con Van Leeuwenhoek, que fue el que descubrió las células, ¿no? Sí. O que las descubrió con el uso de los primeros microscopios decentes, ¿no? Sí, que le hemos mencionado en otro episodio, sí. Efectivamente. Entonces se dio cuenta de que cuando ponías, le añadías vinagre al semen, los espermatozoides se atontaban, vamos. Y esto sí que está basado en que los espermatozoides para funcionar bien necesitan pHs moderadamente básicos. Entonces el vinagre tiene ácido acético y entonces en pH ácido pues no rigen y no funcionan bien. Entonces, pues con esto se utilizaron entonces también friegas, digamos, de vinagres, diluidos o no, y después también otras opciones, esto otra vez para las vaginas, porque aquí la que pringa es casi siempre la mujer, y también se utilizó incluso meter trozos de limón arriba en la vagina, pues para que tuviera un efecto de acidificar y por lo tanto actuaba como espermicida. Obviamente claro, todos estos métodos de los que hablamos no es que sean muy efectivos, pero bueno, al menos estaban basados en cosas un poco lógicas, ¿no? Si bien obviamente algo de para ciencia. la salud... Sí, ya, algo de ciencia, ya, pero para la salud como que no.
Y luego ya otro invento más reciente es el dispositivo intrauterino o DIU. Y el primero era la espiral de Margulies o de Margulies, no tengo muy claro cómo se pronuncia, que es el primer DIU de segunda generación, o sea que funcionaba bien de verdad y que se introdujo en los años 60. Y pocos años después ya se introdujo el DIU con forma de doble-S, que es el que se usa incluso a día de hoy con más frecuencia y que ya tenía, pues una efectividad mucho mayor, ¿no? Superior al 90 y muchos %. Y esto es así como el resumen resumido de la historia de los anticonceptivos. De hecho, cuando has dicho lo del limón y el ambiente ácido y tal, o sea, me ha recordado un poco al tema del DIU, porque al final, no estoy segura, corrígeme si me equivoco, pero creo que llevan cobre, ¿no? El DIU, cierto. Y que eso crea un ambiente, pues que no sé, supongo que no sobreviven los espermatozoides. O sea, que al final me ha recordado un poco, ¿no? A eso que has contado primero del limón y de esos principios. Qué movida, o sea, la flora vaginal, fatal, fatal. Bueno, imagínate, claro, esto no lo hagáis en casa, esto es la historia del anticoncepción. En ningún sitio. Bueno, el DIU moderno sí, No, hombre, el DIU sí, claro. Pero en casa tampoco, ¿no? En el hospital, supongo. Eso, claro, te lo tienen que poner alguien en el centro médico. Por supuesto. Pues muy bien, interesante historia. Luego nos contarás ya la parte de la píldora, que es el tema principal de este capítulo de hoy. Y a mí, antes de empezar a hablar también de lo de la píldora, me gustaría hablar un poco de qué pasa normalmente en el ciclo menstrual sin tomar la píldora, ¿no? Para poder entenderlo luego. Y aquí es fundamental nuestro cerebro, aquí es donde viene mi parte de neurociencia, ¿no? Porque el ciclo menstrual es el resultado de la acción conjunta de varias cosas, del hipotálamo, que está en el cerebro, de la hipófisis, también en el cerebro, también llamada glándula pituitaria, los ovarios y el endometrio. O sea, que son esos 4 factores que se van comunicando y van teniendo, pues eso, información entre ellos, se van comunicando y así se va regulando el ciclo menstrual. Al hipotálamo, no sé si te sonará, ya lo mencionamos, Hugo, en el episodio 6 de La Luz. Sí, está ahí donde el tálamo, pero más al... Exacto, más abajo, más abajo, exacto. Y lo mencionamos en ese capítulo porque también se encarga de regular los ritmos circadianos. Por eso fue que hablamos de él. Es una estructura subcortical, es decir, que se encuentra por debajo de la corteza cerebral, enterrada, digamos, en las profundidades, y como tú decías, pues por debajo del tálamo. Y una de las principales funciones del hipotálamo es hacer como una especie de puente, ¿vale?, entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, vía la hipófisis, que es la otra estructura que decía que está también involucrada en regular el ciclo menstrual. Perdona, el sistema endocrino es el de las hormonas. Exacto, nuestras hormonas. La hipófisis es una glándula endocrina que es muy pequeñita, ¿vale?, del tamaño de un guisante y sale como si fuera una protrusión del propio hipotálamo. ¿Vale? O sea, podéis buscar imágenes en internet para imaginaroslo mejor, pero estas 2 estructuras están, pues eso, pegadas la una con la otra. Y como tú me has comentado, ¿no?, lo de qué significa endocrino, pues efectivamente significa eso, que tiene que ver con las hormonas. O sea que esta glándula, la hipófisis, produce sustancias mensajeras, que es lo que todos conocemos como hormonas. Vale, pues aquí tenemos 2 estructuras fundamentales para regular el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hipotálamo hace como si fuera de metrónomo, ¿vale? Va marcando el ritmo del ciclo menstrual a través de una hormona que se llama, aquí empiezo con los nombres, hormona, hoy va a ser un capítulo completito, la hormona liberadora de gonadotropina. Creo que lo he dicho bien. Uh-huh. Y esa hormona le dice a la hipófisis, que es lo que decíamos que están pegaditos, le dice a la hipófisis que secrete otras hormonas, que son la hormona luteinizante, o LH por sus siglas en inglés, y la hormona folículo estimulante, o FSH, también por sus siglas en inglés, y estas actúan en el ovario, ¿vale? Así que la hipófisis hace un poco como de traductora entre el hipotálamo y el ovario. Vale. Más o menos. O sea, de la cabeza al ovario. Exacto. No voy a dar todos los detalles, ni muchísimo menos de ciclo menstrual, porque es súper complejo. Hay un montón de nombres de hormonas, de como feedbacks, de loops, no sé cómo decirlo esto en castellano, como de ciclos. Retroalimentación. Exacto, ciclos de retroalimentación. Entonces, bueno, como no queremos ocupar todo el episodio con eso, lo voy a explicar súper sencillo. También es mucho más fácil
verlo de manera gráfica. Si veis podéis buscarlo. De hecho, dejaremos en la web, en las notas, alguna imagen para que veáis un poco lo que es el ciclo menstrual, porque hay muchas cosas. Pero creo que siempre ayuda para estas cosas. Muchísimo, porque es que esto es tan complejo, así que por audio lo vamos a simplificar mucho, ¿vale? La idea general con la que me gustaría que nos quedáramos todos es que se producen, por supuesto, cambios hormonales que son cíclicos, o sea, se repiten cada mes. Entonces, tenemos dos cosas principales. Tenemos, por un lado, un ciclo ovárico, ¿vale? O sea, que ocurren una serie de cambios en el ovario que dan lugar a que los folículos vayan madurando y den lugar a ovocitos, ¿vale? Al óvulo. Y una vez al mes pues se libera uno, que es lo que llamamos ovulación. Y las fases principales dentro de este ciclo ovárico serían la fase folicular, que es la de antes de la ovulación, o sea, mientras se va madurando ese folículo, y después la fase lútea, ¿vale? O sea, que entre ambas fases estaría la ovulación. Joder, ¿Sí? ¿Y el gineceo cuándo viene? ¿Es eso que es de las plantas? No me líes, Hugo. Mezclando aquí cosas. Vale, hasta aquí bien, más o menos, ¿no? El ciclo ovárico, o sea que tenemos eso, un ciclo que ocurre en el ovario. Y luego, en el útero, tenemos un ciclo endometrial, es decir, que el grosor del endometrio va aumentando y luego, si no existe fecundación, luego ocurre la menstruación. Entonces, las fases dentro del endometrio es la fase proliferativa y la fase secretora. En plan, voy a acumular ahí capas y hacerlo gordito para ver si hay un embrión, claro. Y si no hay, pues se para secreta. Luego abrazar al óvulo fecundado, ¿no? Y acogerlo en el seno uterino. Eso, exacto. Entonces todo eso es muy complicado. Entonces, bueno, lo importante que me gustaría como mensaje sencillo explicar es que a lo largo del ciclo pues varían los niveles de dos hormonas muy importantes que todavía no las he comentado, que son los estrógenos y la progesterona, ¿vale? Entonces, justo antes de que se produzca la ovulación, que es cuando se libera ese óvulo, ese ovocito, hay un pico de estrógenos, ¿vale? Justo antes. Y justo cuando ese pico cae, o sea, hace una bajada ahí en picado, pasa de tener los niveles más altos a tener los niveles más bajos, es cuando se produce la ovulación. En la fase lútea, que es la de después de ovular, en ese momento aumenta la progesterona, que como su nombre indica es progestación. O sea, quiere preparar todo el ambiente para que todo esté ideal para que ocurra la gestación. Y esto va a ser muy importante, perdona, para entender cómo funciona la píldora, el tema de la progesterona. Exacto, por eso cuento todo esto, para que luego entendamos cómo funciona la píldora. Entonces, la progesterona hace que el entorno del útero sea ideal para alojar ese ovocito si se produjera la fecundación, ¿vale? Así que bueno, esto es así súper simplificado. Iba a contar ahora un poco qué ocurre durante la píldora. Bueno, la píldora o otros anticonceptivos hormonales, que también hay otros, como pues el anillo vaginal o el parche, ¿vale? Entonces, como nos vamos a centrar en la píldora, existen diferentes opciones encima dentro de la píldora, pero la más típica es la que combina dos hormonas, que son precisamente el estrógeno y la progestina. Antes he hablado de la progesterona. La progestina es como la versión sintética, ¿vale? Es un progestágeno sintético que tiene efectos similares a la progesterona. Y mejores. Es una versión modificada, ¿no? Con la estructura un poco distinta y que es más efectiva para lo suyo. Eso. Yo creo que primero se probó con lo otro. Bueno, luego tú contarás más, porque yo de la historia no sé tanto. Vale, entonces la más común es esa, estrógeno y progestina. Entonces hay diferentes maneras de tomar la píldora, pero la más frecuente es la de 21 píldoras activas y 7 píldoras inactivas o, placebo, que no tienen nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al tomar estos anticonceptivos hormonales, los niveles de estrógeno y de progesterona se mantienen constantes durante esas 3 semanas del ciclo que lo estamos tomando. O sea, que en vez de haber subidas y bajadas como una montaña rusa, es como todo estable, hasta que dejas de tomártelo en la semana de descanso y ahí no. Y ahí es cuando se produce la menstruación. Entonces, al final, lo que pasa es que, simplificando, como digo, es que no se permite la liberación del óvulo por tener esos niveles constantes de hormonas. El estrógeno exógeno que nos estamos tomando en esa píldora regula la FSH, esa hormona que he comentado antes, que es la folículo estimulante, o sea, la que hace que un folículo vaya a madurar a un ovocito. Entonces, pues no se produce la ovulación. Y las progestinas, por lo que he leído, también actúan suprimiendo esta hormona, pero de manera más débil.
Y luego hacen otras cosas también. Producen cambios en el mucus cervical de manera que los espermatozoides pues, no son muy bien recibidos, parece ser. Y el endometrio también produce una serie de cambios que no favorecen la implantación de un embrión en caso de que se produzca la fecundación. Entonces, combinándolo... exacto. Combinando las dos, pues supongo que se tiene el mejor efecto, pero también existen otras versiones. Y esto es, de manera muy resumida, cómo funciona la píldora anticonceptiva. Y ahora, Hugo, cuéntanos, porque claro, para llegar hasta aquí se habrá pasado por muchas cosas, imagino. ¿Cómo se descubrió esto? Pues gracias por darme paso. Pues sí, como siempre, ¿no? Cuando hay un descubrimiento, normalmente está basado, ¿no?, en lo que descubrió gente antes que tú. O sea, como una escalera. Y en este caso, pues claro, lo importante era saber qué son las hormonas, ¿no?, y todo esto. Pero bueno, en primer lugar quiero decir lo que son... O sea, cuál es la primera sustancia, ¿no?, que fue la píldora anticonceptiva. Y esta sustancia se llama la 19-norestisterona. Vale, precioso nombre. 19-norestisterona. Y podemos desglosar un poquito el nombre, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos 19 y que tenemos NOR, ¿vale? 19-NOR. Esto de NOR es simplemente una abreviatura en química orgánica que significa que tienes un grupo metilo menos. Vale. El grupo metilo es el CH3. Y, bueno, pues el prefijo NOR es que no lo tienes. Y el 19 te dice dónde no lo tienes. Entonces, lo que te está diciendo esto es, esta molécula es igual que la etisterona, pero sin un metilo en la posición 19. Esto luego veremos que es importante. Vale. La posición 19 es el carbono 19. Efectivamente, sí. Gracias. Y luego, el prefijo eti en realidad es como un reacortamiento del prefijo etinil, ¿vale? Porque la etisterona también se puede llamar 17-etiniltestosterona. Vale, aquí ya nos van sonando más las cosas por la testosterona. Claro. Entonces, aquí te está diciendo, en la posición 17 tienes un etinil, si no, el resto es igual que en la testosterona. O sea que aquí tenemos un derivado de la testosterona al que le falta un metilo y además le estás añadiendo un grupo etino. Vale, ya sé que la nomenclatura es complicada. El etino era un carbono unido a otro carbono por un triple enlace. Vale, eso es un etino. Claro, siempre son dos carbonos y in o ino tal indica triple enlace. Muy bien, ¿no? Muy bien. Joder, lo sabes bien. Así me gusta. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Que esta molécula es un derivado de la testosterona. Un derivado, pues, pensado, digamos. Pero bueno, entonces, ¿qué es la testosterona? La testosterona es una hormona esteroidea sexual. Entonces, quizá nos interesa saber qué son los esteroides, ¿vale? Así rápidamente. Eso te iba a decir. Claro, pues son una familia de compuestos químicos que se basan en el ciclopentano perhidrofenantreno. Ya dijimos que hoy iba a ser un poco duro. ¿De qué me suena? Eso me suena como que en el instituto teníamos que... O sea, lo hacíamos broma, como a ver si lo sabíamos decir. Eso era el colesterol, ¿no? Muy bien, sí. O sea, el colesterol es como, digamos, el ladrillo a partir del que se hacen otros esteroides en los mamíferos y es como el más famoso. Vale. Y entonces la estructura de los ciclopentano perhidrofenantrenos se basa en 3 anillos de 6 fusionados, que eso es el fenantreno. O sea, esa molécula, hay una molécula que se llama fenantreno y son 3 anillos de 6 miembros que están fusionados, ¿vale? O sea, que comparten lados. O sea, como 3 hexágonos pegaditos el uno al otro. Sí, la forma en que están pegados ya da para más detalle, pero bueno, tampoco. Vale. Y luego a mayores hay un ciclopentano que también está fusionado, ¿vale? O sea, que al final tenemos 4 anillos fusionados, 3 son hexágonos y uno es un pentágono. Vale. Y después hay un montón de esteroides distintos y todos tienen pues lo que se llaman funcionalidades. O sea, que cada uno pues tiene una cadenita por aquí, un alcoholillo por allí, a lo mejor uno tiene un anillo aromático y entonces dan para... Exacto, sí, están adornados y esos adornos hacen que tengan funciones extremadamente distintas unas de las otras. Vale. Vale. O sea, eso es así como... Esos son los esteroides. Y ¿cuál has dicho? La hormona... Eso, la testosterona es un derivado del colesterol al final, o sea, es una hormona esteroidea. Vale, entonces, la testosterona es una hormona esteroidea sexual, como decía, que está presente en los mamíferos y se genera principalmente en los testículos y en los ovarios, aunque también en las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Vale. Y es la principal hormona masculina, o sea, que define los caracteres masculinos, ¿no? Estos caracteres son, aparte de desarrollar los genitales masculinos, también pues dan mayor densidad muscular, ósea, vello corporal, entre otras cosas. Vale, o sea que se dice que es una hormona masculina.
Vale, se dice que es masculina, aunque las mujeres también tenemos. Pero efectivamente, menor... como lo dije. Las mujeres tienen bastante menos. Sí, has y mencionado los hombres algo, tienen 10 pero veces más concentración, me parece. Pero Ujú. las mujeres parece ser que son más sensibles a la concentración. O sea que para el mismo efecto en hombres necesitas más que para las mujeres. Pero bueno, aún así sus efectos se Vale. manifiestan, como nos podemos dar cuenta más, pues en los hombres. Vale. Ujú. Bien. Entonces, volvemos a la movida de la píldora. Vale. Entonces, ¿qué descubrimientos teníamos? Pues a principios del siglo XX, en las universidades de Viena y París, de forma independiente, se descubrió que los extractos de ovarios de vaca tenían funciones estrogénicas. Entonces, que si cogías, digamos, un licuado de esto, un extracto de esto, y se lo inyectabas, por ejemplo, a conejos, pues inhibían la ovulación y por ello el embarazo. Entonces, en 1929 consiguieron aislar una molécula, una hormona que se llamaba la estrona, de la orina de las ratas, ¿vale? Y entonces se vio que después de su manipulación química se podía obtener otra hormona que se llamaba el estradiol. Vaya movida de nombrecitos, yo no sé. Bueno, entonces se vio que la estrona inhibía la ovulación, entonces de nuevo se pensó que se podría utilizar como anticonceptivo, pero no hubo mucho interés en este campo, porque a lo mejor la época pues todavía no, sabes, también por la religión y tal y por el conservadurismo, pues no se investigó mucho en este campo. Y Qué en fuerte 1900... también, perdón, que iba a decir que qué fuerte, que justo en el episodio anterior también hablamos de cómo este investigador descubrió lo del litio, también investigando en la orina de animales, y es una época parecida, bueno, fue un poco después, pero quiero decir que, pues mira... La verdad está en la orina al final. Sí, no sé, investigaban mucho sobre la orina. Vale, Claro. o sea que ahí vieron eso y perdón que te he cortado. Sí. ¿Qué ibas a decir? Bueno, y solo decir también que, claro, era más práctico pues utilizar orina, ¿sabes? Que podías, pues digamos, ir ordeñando la orina de mamíferos que no tener que ir ahí buscar la glándula, hacer un extracto, etcétera, etcétera. Además de que era mucho más conveniente para los pobres animales. Vale. Ah, vale, claro. Uh-huh. Entonces, en el año 45 se descubrió que también la inyección de estrógeno también actuaba como anticonceptivo. O sea, se fueron acumulando conocimientos de que ciertas hormonas tenían una función anticonceptiva en tanto en cuanto que inhibían la ovulación. Porque, ojo, como dijiste antes, una vez ovulas necesitas, por ejemplo, la progesterona para crear el entorno fértil y bueno para que amarre ahí el óvulo fecundado. Entonces, claro, es anticonceptiva en tanto a que inhibe la ovulación. Pero es una hormona que funciona en el ciclo fértil. Simplemente si mantienes esos niveles altos en las fases que no toca, pues puedes inhibir una parte de la fecundación y por lo tanto pues no se produce esta. Vale. Y esto todo en animales, claro. Sí, por ahora todo en animales. Vamos bien. Cambio de tema. En los años 30 se empezaron a desarrollar métodos para extraer precursores de estas hormonas de las que estoy hablando de plantas. Anda. Y esto pues era la leche, claro. Y esto ocurrió por primera vez que yo sepa en Japón. Y allí, bueno, pues cogieron unas plantas de la familia Dioscorea, la familia más o menos de las patatas dulces, por lo que entiendo, y los boniatos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, una variedad allí, pues vio que extrayendo un montón, pues sacaba en peso, pues igual un 0,8%, más o menos, de todo el peso del tubérculo, pues conseguía sacar esta hormona, ¿vale? Y esta hormona se llamaba la diosgenina. Entonces, este conocimiento estaba en Japón, pero luego en Europa, luego en Estados Unidos, un químico que se llamaba Russell Marker intentó encontrar fuentes, digamos, más eficientes de esta hormona. Así que, colaborando con un botánico mexicano que se llamaba Antonio Hernández, encontraron una variedad que allí se llamaba cabeza de negro, creo que porque el tubérculo tenía un color muy oscuro y así forma redondeada, pero bueno, sin comentarios, que crecía silvestre en Veracruz y que tenía en peso un 2,5% de diosgenina, que es bastante más. Bastante más. Por aquel entonces, la progesterona que se podía derivar de la diosgenina se pagaba a $80 por gramo. La verdad que suena mucho, pero no lo es tanto, porque hay otras sustancias que, madre mía. Pero eran $80 de la época. A día de hoy serían $800 o 664 euros por un gramo. Y entonces, este hombre podía sacar 3.000 gramos por cada 10 toneladas de una planta silvestre que te encontrabas ahí que eran como patatas. Así que dijo, aquí hay negocio. ¿Pero por qué se pagaba tanto? O sea, quiero decir, bueno, pues había interés también en esto porque se utilizaba la progesterona no como anticonceptivo, pero para desórdenes menstruales e incluso para evitar el aborto espontáneo, además de para investigación. Entonces había cierto interés en tenerla. Progesterona también para hacer otras moléculas derivadas. Vale, pero que no era en plan una droga de abuso ni nada así. No, para nada. Vale. Pero simplemente era muy difícil obtenerla. Entonces había que... pues eso, coger glándulas de cosas y hacerles cosas y llevaba mucho tiempo y el rendimiento era una porquería. Entonces, claro. Bueno,
Entonces, ¿qué tenía Marker? Marker tenía un método para convertir la diosgenina en progesterona, además, en solo 5 pasos. Esto era inventiva suya, ¿vale? Él, haciendo sus experimentaciones químicas, consiguió una ruta mucho más rápida y con un rendimiento más alto. Y además tenía una fuente mucho más eficiente que la de ninguna otra persona en ese momento. Bien, pero ¿qué pasaba? Que en Estados Unidos nadie estaba interesado en darle dinero. Porque había cierta moral religiosa y bueno, también estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, pues como que no era la prioridad ahora meterse en el negocio de anticonceptivos o de la producción de progesterona. Pero, entonces él se movió un poco y hizo un contrato con un laboratorio mexicano, un laboratorio muy pequeñito que se llamaba Laboratorios Hormona. Y fundaron una nueva empresa que se llamaba Syntex. Entonces, la primera vez que se sintetizó la primera píldora anticonceptiva o el principio activo fue en México. Vale, es algo que yo no lo sabía. No, y estas cosas habría que saberlas más, porque claro, cuando no son los gigantes, pues no lo sabemos. Vale. Ya. Y la sintetizó un mexicano, que lo veremos después. Que nos escucha gente desde México, así claro. Que saludos. Entonces, esta empresa, Syntex, lo petó un montón en la investigación de hormonas esteroideas. Mucho. Vale, porque tenía el método de Marker para sintetizar rápidamente la progesterona y otros derivados. Y también tenía una fuente mucho más barata que nadie. Vale. Pero, por desgracia para Marker, por desavenencias económicas con otros miembros de la empresa, él se piró, se marchó. Y se supone que creía que se había llevado sus conocimientos con él, pero se quedaron a la empresa. O por lo menos fueron capaces de reproducirlos. Otro de los méritos de esta empresa es que fue la primera en patentar la cortisona, que es un antiinflamatorio esteroideo muy potente y del que había mucha demanda también. De nuevo utilizando, pues eso, buena materia prima y buenas técnicas químicas. Estamos hablando de una empresa pequeñísima que competía o que ganaba a empresas enormes como Merck o Johnson & Johnson por la época. Vamos, que muchísimo mérito, ¿no? Sí, mucho mérito. Una historia bonita, la verdad. Luego igual se torce un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que esta empresa inundó el mercado estadounidense con hormonas esteroideas baratas. Para que comparemos, la empresa Merck necesitaba para sintetizar algunas hormonas de las que había pues mucha demanda, 36 pasos y las sacaba de la bilis de buey. O sea que eso ya menudo coñazo. Y pobre buey. Vale. Sin embargo, pues la empresa Syntex la podía sacar en 15 pasos partiendo de lo que llamamos ñame. O sea, de eso, de unas patatas dulces silvestres. O sea que era mucho más rápido y barato. Mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Syntex se quedó sin Marker, entonces necesitaba nuevos talentos. Y la verdad que, era bonito que la empresa fuera de México, pero México en la época no tenía bastante mano de obra científica y tampoco tenía universidades lo bastante especializadas. Entonces, para dirigir el cotarro de investigación, tuvieron que importar, pues, digamos, talentos extranjeros que ya estuvieran formados, ¿vale? Entonces, con el número 1 a la espalda viene George Rosenkrantz, ¿vale? Que era un químico orgánico que venía de Hungría y que había estudiado en la ETH de Zúrich. Y la ETH es probablemente la mejor universidad de ciencias de Europa. O sea, que era un peso bastante pesadillo. Luego, también cogieron a un refugiado austriaco, o sea, porque pensemos que estamos en los 40, o sea, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Así que los tontos de los alemanes no hicieron más que matar judíos y además perdieron un montón de talento y así les fue después, claro. Y pues esto lo recogió en gran medida Estados Unidos. Vale, ya en este caso México. Este refugiado austriaco judío se llamaba Karl Gerasi y después también cogieron a un uruguayo que se llamaba Alejandro Zaffaroni. Y estos 3 tíos, pues la verdad que eran muy listos y muy competentes. Y bueno, como dije antes, gracias a ellos pues se hizo la síntesis de la cortisona. Y, por ejemplo, Alejandro Zaffaroni después, digamos que fue el primero que inventó los corticosteroides, el parche de nicotina y medicamentos que se utilizaron luego en el tratamiento de asma, de alergias, sarcoidosis, neumonías. O sea, que gente muy lista. Bien. Por desgracia, esto no lo hizo en México después, lo hizo en Estados Unidos. Bueno, por desgracia para México. Entonces, este equipo fue el que logró sintetizar la píldora anticonceptiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Gerasi y Rosenkrantz leyeron un artículo, que la verdad que nadie le había hecho caso, de Alemania, en el que, igual como ellos sabían alemán, pues también se nota eso, ahora que lo estoy pensando. Claro. Pero bueno, se dieron cuenta que la progesterona, ¿vale? Tiene un grupo metilo en la posición 19. Que antes dijimos, si te llamas NOR, es que no lo tienes, ¿vale? Y en este artículo no consiguieron aislar el equivalente sin metilo, pero sabían que tenían una mezcla en la que había el equivalente sin ese grupo metilo en la posición 19. Y parecía que funcionaba mejor. O sea, que a la misma concentración que la progesterona tenía un efecto mayor de evitar la ovulación. Vale. Pero no lo consiguieron aislar. Pero claro, estos chicos tenían técnicas mucho mejores y tenían métodos sintéticos muy novedosos, y aquí voy a introducir algo barriendo para casa, que es la reducción de Birch, ¿vale? Que a mí me gusta mucho esa reacción, ¿vale? Y es que tú coges amoníaco,
lo licúas, porque el amoníaco es un gas. Tú cuando dices, compré, que lo dices todos los días seguro, compré una botella de amoníaco, pues eso Sí, no yo es todos los amoníaco. días. Bueno, sí es amoníaco, pero está disuelto en agua. Pero el amoníaco en sí es un gas. El amoníaco es NH3. Efectivamente, No, sí. sí. Pero eso ebulle a menos 33 grados. O sea, a menos 33 grados se convierte en gas. Así que no lo puedes tener líquido en una botella. Lo que sí que puedes tener es ese gas en agua, ¿vale? Porque se disuelve muy bien y entonces tienes una disolución de amoníaco. Vale. Pues en la reacción de Birch tú coges un tanque, bueno, un tanque no, una bombona con amoníaco dentro, lo metes en un recipiente que está muy frío y lo vas condensando. O sea, vas pasando de gas a líquido. De gas a líquido. Sí. O sea, porque tienes tu frasquito de vidrio y lo tienes rodeado, las paredes, pues con un baño de acetona y hielo seco a menos 78 grados. Entonces, claro, ese aire pues se va enfriando, ese gas se va enfriando y licúa. Entonces, poco a poco lo vas acumulando. Es que yo lo hice alguna vez esto, la reacción de Birch no, pero lo de licuarlo. Pero yo tenía un compañero que trabajaba a mi lado en la misma campana extractora que hacía esta reacción muy a menudo. Por desgracia, porque la reacción mola, pero es un coñazo de hacer. O sea, mola verlo, eso tienes que hacer una vez al mes, pues es un poco coñazo. La cuestión, que cuando licúas todo eso, luego le echas o sodio o litio, que mira qué bonito, porque la última vez hablamos del litio. Entonces, le pones trocitos de litio metal y lo vas agitando. Y ese litio metal se ioniza y desprende los electrones que se quedan en disolución. O sea, ¿cómo mola eso? Los electrones se disuelven en el amoníaco líquido. O sea, es muy exótico. Entonces la disolución pasa de ser incolora a ser azul. Y cuanto más se va disolviendo ese litio, se pone azul ultra intenso, súper oscuro. Y al final es como casi negro, ¿sabes? Entonces luego tú pones ahí tu molécula y la reduces con esos electrones. Digamos que esos electrones se añaden ahí. Entonces, ¿esto qué te permite hacer? Voy a hablar de otra cosa que también hablamos, que eran los compuestos aromáticos. ¿Te acuerdas que dijimos que eran súper estables? Porque tenían 3 dobles enlaces conjugados. Bueno, pues en esta reacción consigues hasta romper esa estabilidad de los compuestos aromáticos. Porque se añaden electrones, digamos, al anillo y ya dejan de ser aromáticos. ¿Vale? Es una reacción que te permite romper la aromaticidad de los compuestos. ¿Vale? Lo dejo ahí, simplemente porque es que mola un montón, tenía que decirlo. Y se hacen, o sea, dejan de ser cíclicos, ¿no? No, siguen siendo cíclicos, pero ya no aromáticos. Lo de aromáticos era que tienes 3 dobles enlaces seguidos, como quien dice, conjugados, que se dice en química orgánica. Pero bueno, digamos que pasas de tener 3 a 2 dobles enlaces. Bueno. Entonces dejan de oler bien, ¿no? Si ya dejan de ser aromáticos. Probablemente sí. Sí. O sea, huelen a otra cosa, desde luego. Ya. Bien. Bueno, pues con este método hay algunas hormonas basadas en el ciclopentano peridrofenantreno que tienen anillos aromáticos. Bueno, uno para ser exactos. Entonces, con esto conseguían romper ese y transformarlo en otras hormonas distintas, ¿vale? O sea que utilizando esta reacción de Birch consiguieron, pues, crear esta 19-norprogesterona, ¿vale? Métodos nuevos. O sea, era mejor que la progesterona inicial. Efectivamente, tenía un efecto mayor y consiguieron hacer cantidades mucho más grandes que los alemanes, que lo habían reportado antes, y además con una pureza mucho más alta. Entonces ya pudieron decir, oye, esta molécula funciona, muy bien, confirmamos y ampliamos los estudios. Entonces, antes de que saliera este artículo alemán, se creía que al quitar el grupo metilo la actividad iba a ser peor. Entonces, estos alemanes habían en contra de todos los demás y la gente había dicho, seguro, seguro. Y ahora que se pudo comprobar, dijeron, oye, ¿y por qué no cogemos la molécula más activa que conocemos y hacemos lo mismo? Lo de hacerla pero sin el metilo. Y lo hicieron. Porque además resulta que la progesterona desmetilada, la solubilidad era una patata. Entonces tenía una actividad mucho mejor, pero era inyectable. Porque si la tomabas por vía oral, no la absorbías y no te hacía nada. O sea, no afectaba apenas a la ovulación, tenías que inyectarla. Y obviamente esto no era práctico. Y esta gente pues quería cosas prácticas y además que les pudieran dar dinerito. Entonces, ¿cuál era la molécula soluble que tenía cierta función que suprimía la ovulación? Pues esta era la etiniltestosterona, que es de la que hablamos antes. Vale. Y es ya me estoy liando, ¿eh? Perdón. No, pero porque son muchas cosas, son muchas normal. Cosas. Vale. Pero bueno, entonces, esta etiniltestosterona también la había descubierto otro grupo, pero se habían quedado ahí. Vale. Entonces, los listos de Gerasi, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pues lo que hicieron fue coger esta etiniltestosterona, sintetizarla con sus métodos guapos y también hacer una versión que no tuviera el metilo. Y ahí es cuando lo petaron. Y consiguieron hacer la 19-nor-17-etiniltestosterona, también llamada noertisterona o noretindrona. Menudo coñazo de nombres. Pero nos quedamos mejor con noretindrona, ¿vale? Entonces, aquí se vio la actividad
antiovulación era muchísimo mejor que las demás. O sea, la cosa antiovulante más potente que se había hecho nunca. Ujú. Bien. Y además era soluble, porque tenía ahí unos grupos químicos, pues una cadena adicional que le daba solubilidad. Así que te la podías comer. Vale. Y esto ocurrió por primera vez en el año 1951 a las manos del químico mexicano Luis Miramontes. Vale. Vale. Que trabajaba bajo la supervisión de Gerasi. Estaba haciendo su tesis doctoral. Y yo sé cómo son estas cosas. Que claro, como no es el jefe, no tiene mérito. Pues no, porque... A ver, esto es una cosa que puede ser muy debatida, pero según parece, Miramontes aportó ideas que obviamente fueron muy importantes para llegar a la síntesis de esta molécula. Y claro, tú siempre oyes los nombres de los jefes de tesis o de los científicos tochos, pero no pues del jovencito que está haciendo su tesis, ¿vale? O sea, del que lo está haciendo, claro. Que es lo que suele pasar, ¿no? Que los doctorandos y doctorandas están con las manos ahí en el laboratorio haciendo, y a veces pues los directores de tesis pues supervisan tal, pero no... Claro, que bueno, oye, que pues puede no ser están que ahí. el 100% del peso intelectual estuviera en Gerasi. Claro, puede ser. Puede ser, sí, pero, sí. Según parece, había aportes de ideas relevantes pues del químico Miramontes, Luis Miramontes, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Que no se le reconoció a Miramontes? Hombre, yo creo que no. O sea, cuando tú dices ¿quién inventó la píldora anticonceptiva? Pues no oyes Luis Miramontes. A no ser que estés en México. A lo mejor en México pues hay un poco más de patriotismo y sí se dice, pero en otros sitios del mundo no. Vale. Entonces, bueno, pues al César lo que es de César. Vale. En fin. Me parece muy bien. Entonces, esta fue la primera molécula que luego estuvo en la primera píldora y que se utilizó pues como anticonceptivo. ¿Pero qué pasó? Que esto era la empresa Syntex. Y entonces lo patentaron para el uso para tratar desórdenes menstruales, pero no como anticonceptivo. Y esto no tengo muy claro por qué. No sé si era por temas un poco de moralidad o de idea de negocio, pero no lo hicieron. ¿Pero qué pasó? Que luego Johnson & Johnson sacó una molécula casi igual, porque no era igual, pero que tú te la metías en la barriga y con el ácido del estómago se convertía en la norepinefrina. O sea que al final era lo mismo, pero en tu barriga. Y fueron capaces de patentarla como uso de anticonceptivo. Y se forraron. Salió en 1960 y pues se hicieron de oro. Y los pobres de Syntex, pues no tanto. Perdón. No, dime. Digo que los de Syntex no se forraron tanto como los otros. Ya, vale. No, estaba mirando en Google a ver qué pones si pones Luis Miramontes. No, bueno, veo que falleció en 2004 porque me preguntaba yo, bueno, a ver. Y sí que pone... conocido por inventor del primer anticonceptivo oral en 1951. Pero claro, eso es si buscas su nombre. Si pones primer anticonceptivo oral, no sé. Pues hagamos la prueba en directo. En directo grabando. En directo que... Vale, ¡Oh, qué presión! Vale, sí que si pongo primer anticonceptivo oral sí que me sale... Pone los ganones. No sé por qué pone eso. El 15 de octubre de 1951, cuando Miramontes Cárdenas tenía 26 años de edad, encontró la primera ruta para sintetizar la norestesterona. Vale, ya no se tendría que extraer desde una planta, vale, sino que a partir de ese momento se podía sintetizar en laboratorio. Y esto es de la UNAM, o sea, la Universidad... claro, de México, Autónoma de México. Sí, la Autónoma de México. Claro, ahí... ¿Qué te van a decir? Pero bueno, claro, bueno, oye, no, te sale pero... de primero la búsqueda, pues ya sabes. No, sí, sale lo primero en Google, vale. Bueno, ya está. Pues un punto para Google y para la UNAM y para México. Bueno, entonces yo me voy a quedar ahora mismo aquí y te voy a dar paso a ti para que nos digas un poco qué movidas te hace la pastilla anticonceptiva en el cuerpo, ¿no? Porque esta es la primera, ¿eh? Luego hay otras movidas que igual explicamos después. Pero bueno, esta fue la primera. Claro, es que esta fue la primera, pero luego ha habido... Claro, porque es que además tú estás hablando de la que tiene que ver con la progesterona. Sí, señora. Que luego lo que hemos dicho antes, ¿no? Que está la combinada. Sí, señor, con las estrógenos. Sí. Exacto. Entonces, vamos, que habrá habido muchos avances desde 1950, ¿no? Pero están todas basadas, ojito, en esteroides. En esteroides, bueno, en hormonas esteroideas, ¿no? Y con distintas combinaciones. Y todo cambios... ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Pues si le pongo esto, le da más actividad. Y si le pongo esto otro, le da más solubilidad. Claro. O sea, lo que es la química orgánica en sí, ¿sabes? Para farmacología. Que es bonito. Claro, yo lo que había leído así por encima es que hay diferentes formas de esta progesterona sintética, ¿no? Diferentes tipos. Y que según, pues, cuál sea, pues es más activa, menos activa.
cruza la barrera hematoencefálica o no, o sea, como que la farmacocinética es muy diferente según el tipo. Pero bueno, yo, como ibas a decirme, ¿no? Que ya me das paso a mí, yo iba a hablar de otra cosa. O sea, iba a hablar de los efectos de los anticonceptivos hormonales en el estado de ánimo. Porque ya sabemos para qué sirven. O sea, a ver, los anticonceptivos hormonales, en primer lugar, sirven pues para, evidentemente, pues prevenir embarazos, o sea, evitar que ocurran, pero también se utilizan para más cosas, o sea, no se utilizan solo para eso. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque yo no soy médica y como yo suelo hablar de la parte de neurociencia y psicología, pues he pensado, voy a hablar a ver del tema del estado de ánimo, porque esto es algo, bueno, por lo menos entre mujeres, conocido, de, pues que hay gente que dice, no, yo lo noté, que estaba con estado de ánimo mal, bajo. Entonces he querido buscar a ver si había algún fundamento o pruebas científicas de que esto sea así, ¿vale? Pero también quería, como pinceladas, decir algunos de los efectos secundarios de la píldora, ya que es súper importante antes de tomar esta decisión, evidentemente, consultar con un profesional de la salud y asesorarse bien de cuáles son los riesgos, los beneficios, porque pues también tiene efectos secundarios bastante, bueno, a tener en cuenta. O sea, pueden llegar a ser bastante graves, no quiere decir que sea tan frecuente, pero hay que tenerlos en cuenta. Puede aumentar el riesgo de enfermedades, bueno, pues que son graves al final. Aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos, de cáncer de pecho, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, especialmente si fumas. Claro, de hecho hay un vídeo, no sé dónde lo vi en su día, de una mujer que cogía el prospecto de la píldora, lo desplegaba y con él se podía hacer como un vestido, se podía tapar. Me suena que es enorme. Sí. Es enorme. Entonces, bueno, no quiere decir, o sea, aquí no estamos dando consejos de salud, simplemente, bueno, informando de cosas, ¿no? Y que luego cada una y que se informe y depende del caso, evidentemente. Pero bueno, yo quiero hablar de lo mío, que es la neurociencia, la psicología y del tema de los estados de ánimo. Pues bueno, hay que tener en cuenta que además de mantener los niveles de hormonas estables, que lo hemos dicho antes, ¿no? A lo largo del ciclo, pues el estrógeno cruza la barrera hematoencefálica, que es la que protege el cerebro del resto, del exterior, ¿no? Y en cuanto a las progestinas sintéticas que mencionábamos, algunas también pueden cruzarla. Así que, teniendo en cuenta ambas cosas que estabilizan estas hormonas y que pueden cruzar en algunos casos la barrera hematoencefálica, no sería de extrañar que tuvieran algún algún efecto en nuestro estado de ánimo o en la cognición. Entonces he estado buscando y he visto artículos de revisión recientes de estos que pues miran qué estudios han hecho hasta el momento. En concreto los que yo encontré eran de 2019, o sea que no son de 2021, pero vamos, bastante recientes, y parece que de momento no hay suficiente evidencia científica que indique que los anticonceptivos hormonales tengan un efecto negativo en el estado de ánimo en la población general. Subrayo, población general. O sea, no quiere decir que no pueda ocurrir, sino que en general parece que no tiene por qué. Algunas personas sí que podrían tener cierta susceptibilidad a estos efectos negativos en el estado de ánimo, pero parece que es difícil de predecir. O sea, que tú a priori, si vas al médico, no te pueden hacer una prueba de, pues sí, tú tienes más riesgo o menos riesgo, entonces pues pasa. No lo sabes. Sí, un poco sí. Y lo que me ha parecido interesante también es que se ha visto efectos en el estado de ánimo, pero en ciertos grupos de mujeres, ¿vale? Parece que los anticonceptivos hormonales podrían tener ciertos beneficios, en este caso son beneficios, en el caso de tener trastorno disfórico premenstrual, que no sé si os suena, pero se caracteriza por una desestabilización del estado de ánimo recurrente, o sea, que siempre ocurre cada vez que bueno, depende en qué momento del ciclo, ¿no? Pero esto ocurriría sobre todo en la última parte de la fase lútea, es decir, más o menos entre 7 y 10 días antes de que ocurra la menstruación. Entonces, aquí quería como apuntar, ojo, esto no es lo mismo que el síndrome premenstrual, claro, que es muy habitual. Vale, el síndrome premenstrual, muy frecuente. Ambos se caracterizan por síntomas físicos y emocionales, pero en el caso del trastorno disfórico premenstrual, pues existen unas variaciones mucho más extremas del estado de ánimo y que te incapacitan más en tu vida diaria. Tienen un efecto más importante, claro. Y eso también es un poco complicado porque he visto que sí que existe cierta controversia
respecto a lo del trastorno disfórico menstrual, que si realmente se puede considerar un trastorno o es, pues mira, lo normal pero llevado un poco más al extremo. Bueno, debe ser que hay cierto debate dentro de la comunidad clínica, pero bueno, simplemente lo comento por si acaso. ¿Y qué quería decir? Vale, un inciso, sí, hablando del síndrome premenstrual y todo esto. Porque claro, yo como que lo doy por supuesto, porque al ser mujer y bueno, pues al haberlo hablado con amigas y tal, es como algo que tengo muy interiorizado, pero no sé si todo el mundo lo sabe, que pueden ocurrir cambios de humor, ¿no? A lo largo del ciclo. ¿A ti te suena, Hugo? Sí, ¿no? Un poquito. Sí, ¿no? Vale, tampoco. No de todas maneras, luego, bueno, sí, porque existe la típica broma también machista de está con la regla, en plan como si cada pero vez sería antes de la regla, entonces esa broma ya está mal. Claro, encima es antes. Luego cuando estás con la regla ya pues tienes dolores y tal, puedes tener ciertos dolores, molestias, pero es otra cosa. Entonces, vale, la cosa es que antes cuando he hablado del ciclo menstrual no he comentado lo de los cambios en el humor, pero es que estas hormonas del ciclo, el estrógeno y la progesterona, actúan en el cerebro, ¿vale? No solo en el ovario y en el útero, como hemos estado explicando. Existen receptores para el estrógeno en áreas del cerebro que están implicadas en la regulación emocional. Perdón, yo es que tengo que hacer un inciso, disculpa. Es que dime. A nivel de químico orgánico, ¿vale? Es que el estrógeno es una familia de compuestos. Lo que pasa es que a veces creo que en el tema médico se les llama más el estrógeno, pero son como distintas moléculas distintas. Pero claro, que no existe una molécula que te digas el estrógeno. Sí. O sea, solo a nivel nota petarda de químico orgánico. Pero ya está. Me parece estupendo. Pues, ¿cómo lo llamo? Los estrógenos. O sea, creo que a nivel médico es normal decir estrógeno. Pero bueno, yo eso quería dar ahí mi puntilla petarda. Pues lo que quería comentar es que sí que hay receptores en el cerebro y que justamente están en zonas que regulan emociones. Entonces ahí ya se nos da una pista, como la amígdala. Eso es una cosa. Luego también en estudios con animales se ha visto que tanto el estrógeno o los estrógenos, este tipo de moléculas, como la progesterona, modulan la síntesis de neurotransmisores asociados con el estado de ánimo como la serotonina. Entonces, claro, esto ya nos da pistas de por qué puede ser que a lo largo del ciclo menstrual haya cambios en el estado de ánimo. Vale. Dicho esto, volviendo al trastorno disfórico premenstrual, hay estudios que indican que los anticonceptivos hormonales combinados, los que tienen los dos tipos de hormonas, podrían ayudar a estabilizar el estado de ánimo en estas personas, ¿vale? Lo cual, pues dices, mira, punto positivo en este caso, ¿vale? Y luego, por otro lado, quería comentar el trastorno bipolar, que fue el tema del capítulo anterior, que hablamos del litio. Pues en un estudio con mujeres con trastorno bipolar se vio que aquellas que tomaban anticonceptivos hormonales no presentaban cambios en el estado de ánimo a lo largo del ciclo menstrual, mientras las que no los tomaban sí tenían estos cambios, ¿vale? Entonces la cosa es que a veces el trastorno bipolar en mujeres presenta cierta sincronización con el ciclo menstrual, ¿vale? Como que ocurren a la vez esos cambios. Pero por lo que he leído hace falta más investigación porque también existe cierto debate sobre esto, ¿vale? O sea, si de verdad podría ser un subtipo de trastorno bipolar o se puede considerar una comorbilidad entre el trastorno bipolar y el trastorno disfórico premenstrual, pero bueno, lo que indica este estudio es que podría ayudar. Pero, disculpa, entonces, ¿el trastorno bipolar desaparecería durante el ciclo menstrual? No desaparecería, pero si hay cambios en el humor, o sea, el trastorno bipolar, si estás tratado con litio, pues estás más estable, pero supongo que aún así puedes tener pues ciertas subidas y bajadas. Entonces, en mujeres que no están tomando la píldora, pues tienen que ver, a lo mejor pues durante esa fase premenstrual notan más esos cambios de ánimo, mientras que las que toman esa píldora no lo notan tan acusado. Vale, no es que desaparezca, sino que, pues que esos cambios... Claro, no, tampoco vamos a exagerar. Perdón. No. Y luego otro estudio que quería comentar es uno que también de 2019 que se publicó en Nature, en el que se vio que las mujeres que estaban tomando anticonceptivos hormonales mostraban una mayor valencia emocional, que ahora lo explico, y una mejor memoria
para la información emocional. O sea, que tenían más 3, más 5, más 7 y más 1, ¿no? Bueno, claro, para un químico la valencia es eso, ¿no? Pues, ¿qué es esto de la valencia emocional? La valencia, cuando hablamos de emociones, tendría que ver con la intensidad, el grado en el que consideramos una emoción positiva o negativa. O sea que sí, o sea, puedes decir pues un 10 de positivo, ¿no? O un 5 o un menos 10. Entonces, en mujeres que estaban tomando la píldora, cuando veían imágenes de contenido emocional, ya sean positivas o negativas, o sea, positivas, pues yo que sé, un cachorrito. Bambi. De perrito. La madre de Bambi como negativo. Y negativas, pues ya imagínate, sí. O sea, suelen ser cosas bastante más fuertes, ¿no? Entonces, cuando veían estas imágenes, las mujeres que estaban tomando la píldora, pues las evaluaban como más positivas o más negativas que las mujeres que no estaban tomando la píldora. Mayor valencia. ¿Vale? Y también las recordaban mejor, cuanto más emocionales fueran. Vale. O sea que, bueno, no nos dice gran cosa, pero bueno, sí que nos dice algo, o sea, nos ayuda a entender, ¿no? Un poco el papel de las hormonas. Bien, o sea, parece que sí. O sea, parece que sí, que las hormonas y el estado de ánimo hay correlación. Sí, claro. Ahí. Claro, a ver, lógico. Esto... Y luego tengo estudios de neuroimagen. Nada, te lo cuento muy rápido. Pues nada, y ya te venga, si tienes estudios de neuroimagen, los queremos ver, danos. Claro, es que yo la neuroimagen me gusta. Entonces, bueno, neuroimagen, cuando decimos neuroimagen puede ser diferentes técnicas, pero me voy a referir a la resonancia magnética, que nos permite mirar pues la estructura y también la actividad del cerebro. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro es muy plástico. O sea, muy plástico significa muy maleable, que se adapta al ambiente, ¿no? Pues a lo que aprendemos, a lo que vemos, a lo que vivimos, etc. Entonces, claro, sabemos que las hormonas sexuales endógenas, las que tenemos todas, pues afectan al cerebro. Pero sobre las hormonas sintéticas, estas, ¿no? Que te tomas con anticonceptivos, pues no se sabe tanto. Pero todo indicaría, teniendo en cuenta la plasticidad del cerebro y lo que hemos comentado antes de los receptores, etcétera, que podrían tener un efecto en el cerebro, sobre todo si se empiezan a tomar en la adolescencia, que es algo relativamente común, que es cuando el cerebro todavía está madurando, ¿no? Así que bueno, he encontrado un artículo de revisión de estos también que miran muchos artículos a lo largo de varios años. Este artículo es de 2020, así que también bastante reciente, de investigadores de Noruega y Dinamarca, y explican que han encontrado cambios tanto estructurales como funcionales, o sea, tanto en la estructura de ciertas regiones del cerebro como en cómo estas estructuras se activan, si se activan más o menos. Y son estructuras que tienen que ver con procesamiento afectivo y cognitivo, como por ejemplo la amígdala, que ya la hemos comentado varias veces, que tiene que ver con el procesamiento de emociones, el hipocampo, la corteza prefrontal es que está pues hacia adelante. Ay, Dios mío. En el cerebro. Que están modificando a nuestros hijos con hormonas. Ay, Dios mío. Bueno, tampoco hay que exagerar. A nuestras hijas. Quiero decir, a nuestras hijas en este caso. Y el giro cingulado. Estas son las que han dicho. No, el giro cingulado no. Pobre. Pero también hay que tener en cuenta que es que cualquier estudio en el que mires diferencias, yo qué sé, aprendiendo palabras también puedes ver cambios en estructura, ¿sabes? Que el cerebro es muy plástico. Vale. Entonces, o sea, que tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza, pero bueno, o sea, está bien que se investigue para ver qué pasa. Por si acaso, menos, ¿no? ¿no? Es que, a ver, el poder humano mola bastante. Piensa, lo dices tú, mira, esta hormona es así. Le voy a cambiar esto de aquí a ver qué hace. Pues, a ver qué pasa. Pues que claro, pero, tener en cuenta todo lo que puede hacer ese cambio es difícil. Es que además es eso, que cualquier cosa que cambies, el metabolismo es tan complejo, no sé, tantas cosas que no se saben, pues bueno, pues se va viendo a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, pues hasta aquí era mi parte de neuroimagen, así que creo que nos vas a contar más cosas de... yo solo tengo también, como dices tú, una pincelada. Ah, vale. Una pincelada, vale. Y es que cuando Johnson & Johnson hizo sus estudios de la píldora anticonceptiva, fueron bastante poco éticos, ¿vale? Porque en Estados Unidos no tenían, digamos, grupos de mujeres adecuados porque, bueno, requería consentimiento, información, etcétera, etcétera. Entonces, y también requería mujeres sanas. Entonces, ¿qué hicieron? Acabaron yéndose a Puerto Rico,
que era una colonia y sigue siendo una colonia pues de los Estados Unidos. Y allí cogieron a unas 1.500 mujeres pobres a las que pues no se les dio las informaciones adecuadas de los riesgos del tratamiento y se les dio pues los test, ¿no?, de las hormonas. Y el problema es que en las primeras versiones de la píldora anticonceptiva la cantidad de hormonas era mucho más alta que en las posteriores, porque se fue viendo que no era necesario dar tanto. Entonces, según parece, además de que no se les dio ningún tipo de compensación económica, un 22% de las mujeres que participó en los estudios los abandonó porque tenían efectos secundarios adversos pues fuertes, ¿no? Durante los test murieron 3 mujeres, pero como no se les hizo autopsia, no se sabe si tenía algo que ver con el tratamiento o no. Y madre mía. pues eso. Pero esto, claro, bueno, evidentemente... Desde entonces se cambiaron las regulaciones, ¿no?, para que no se pudieran hacer estas cosas más, pero bueno, para que veamos que el progreso mal llevado pues tiene víctimas, ¿no? ¿Y esto en qué época? En los 50, finales de los 50, principios del 60, porque empezó pues eso, a comercializarse en el 60, así que pues eso, 58, 59. Y nada, eso, que como dijiste, un apunte final, ¿no?, que eso, que a día de hoy las píldoras anticonceptivas no llevan solo la molécula noretindrona, sino que, bueno, que son mezclas, ¿no? La mayoría son mezclas de distintas hormonas que tienen distintas funciones y que se adaptan, bueno, la mayoría de ellas son, digamos, con estructuras pensadas, o bueno, al menos generadas artificialmente, y son sintéticas. Y que las utilizan más de 100 millones de mujeres en el mundo y que ofrecen una eficacia del 99,9% contra el embarazo. Así que, oye, en ese aspecto, 99. éxito. Y ya está. Esa era mis pinceladillas. Pues respecto a lo de la eficacia que comentas, Hugo, justamente estaba viendo antes que en algunas páginas, por ejemplo, en una que se llama está en inglés, mycontraception.com, hablan de la eficacia con el típico uso de cualquier anticonceptivo y con el uso ideal. Entonces, la píldora, por ejemplo, en este caso, consideran que tiene un 91% de eficacia con el uso típico, pero si luego vas al perfecto, pues sí que sería un 99%. Esto, pues, supongo que tiene en cuenta que se te puede olvidar, claro, te la tienes que tomar bien todos los días. Si te la olvidas o si tienes algún problema gastrointestinal y tienes diarrea o vómitos o cosas así, pues puede perder su eficacia. Entonces, buen apunte, vale. Sí, hombre, sí, porque acordarte siempre, ¿no? Además, el margen horario, el que hay que tomarla y todo esto, ¿no? Es un poco estricto. Ya, eso ya no sé, pero bueno, esto es informarse muy bien, porque lo que hemos comentado ha sido todo, pues, curiosidades científicas y tal, pero si alguien quiere como consejo médico tiene que informarse bien, ¿no? Porque hay muchas opciones, no sé. No sé si quieres decir tú algo más de este tema. Bueno, pues eso, solo remarcar que a día de hoy la noretindrona no es más que una entre quizá cientos de distintas hormonas y derivados de hormonas que contienen las píldoras anticonceptivas de hoy en día. Vale, la noretindrona fue la pionera y después de esa pues hicieron otros diseños y se mezclan otras hormonas que pueden ser, pues eso, o bien progesteronas o bien estrógenos, ¿vale?, que son 2 tipos distintos de hormonas que están relacionadas, pues esto, con la fertilidad y que muchos besos a todos. Sí, y que eso, nos hemos centrado en la píldora, pero luego están que si el parche, que si el DIU, que tú también lo has comentado, pero bueno, el DIU puede ser también no hormonal, o sea que hay, pues, no sé. Sí, encontrad vuestra forma favorita. Y bueno, pues ya está, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Ya sabéis que podéis encontrar las notas de, las referencias que hemos usado en nuestra web, en podcastidae.com, que Podcastidae es la red de podcast a la que pertenecemos, y luego ya si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor favorito, también darle a me gusta o dejarnos comentarios, que intentamos, si los vemos y tal, responder si hay alguna duda. En redes también nos podéis escribir, en Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook estamos como Mentes Covalentes. Y nunca hago yo promoción de mi canal, así que voy a aprovechar, Hugo, si me dejas. Pues sí. Yo tengo un canal de YouTube. Claro, un poco de spam. En mi canal de YouTube, en Cerebrotes, podéis encontrar más, información sobre temas relacionados con neurociencia y psicología. Hasta la próxima. Abur.